así, ¿verdad? Aunque va a ser una clase de introducción. ¿Ah? ¿Tenemos a alguien de Ecuador también? Sí. Porque, ¿verdad? Para así tenerla, obviamente grabada las clases, porque además de que normalmente o desde la vez pasada, yo grababa las clases con el beneficio de que se las pudiera enviar y facilitarle prácticamente el material en cuanto a lo que uno pues habla, ¿verdad? En la temática que estamos desarrollando, y de esa forma, ya que tenemos a un hermano de allá de Ecuador, el hermano Wilson, pues con más razón también sería beneficioso grabarla para que él también, aunque no está aquí obviamente, pero las pueda participar de una forma u otra de las clases y de verdad de lo que vamos a estar desarrollando. Entonces, lo que vamos a estar tratando en esta ocasión es prácticamente con los orígenes de la Biblia. Eso es lo que vamos a estar tratando, amén, con los orígenes de la Biblia, ya que nosotros pues sí sabemos que estamos viviendo en un tiempo donde hay mucho engaño, mucha falsedad, y hay muchas personas que triste y lamentablemente están cayendo tras estos errores. Prácticamente yo en lo personal pienso es porque a veces no conocen lo básico, y si no conocen lo básico, menos van a conocer, digamos, por decirlo así, la profundidad de lo que es el conocimiento de la palabra. Nosotros sabemos que además de la oración, se nos dio también la palabra, que es la espada. Ya, entonces, si pudiéramos nosotros tomar la analogía que tomó el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, verso creo que 10 en adelante, él habla sobre la armadura de Dios. Y el apóstol Pablo es bien enfático, porque el apóstol Pablo nunca sugiere vestirnos con la mitad de la armadura, sino todo lo contrario. El apóstol Pablo nos insta a que nos revistamos de toda la armadura de Dios. Y ustedes saben que él comienza a enlistar cuáles son esas armaduras. Ahora, esta temática que nosotros vamos a estar tratando, yo entiendo que es prácticamente el fundamento de nuestra fe. ¿Por qué digo el fundamento de nuestra fe? Porque esto nos va a hacer ver a nosotros de dónde se originó la Biblia. Porque nosotros no podemos pensar ignorantemente, si pudiéramos decirlo así, que la Biblia, así como la tenemos hoy en nuestras manos, bajó del cielo divinamente. Como que la Biblia así, en cuanto a como ya la tenemos en nuestras manos, Dios vino, la puso en las manos de su pueblo y así la dio y así la entregó. La realidad del caso es que no se dio así. La Biblia es una librería, es un conjunto de libros, y usted sabe que una librería se toma tiempo para estructurarla. Conlleva mucho tiempo para que esa librería pueda venir a estar bien estructurada, porque tenemos que tomar en consideración que, bueno, se tienen que ver las fuentes históricas, se tienen que ver los personajes históricos, se tiene que ver todo lo que está relacionado con esa librería y cómo vino a ser. Ya, creemos 100% que la Biblia es inspirada por Dios. Eso no cabe la menor duda. Pero esa Biblia que tanto honramos, que tanto, si pudiera decir, veneramos, respetamos, y con mayor esfuerzo y con la ayuda del Espíritu Santo procuramos ponerla en práctica diariamente, tiene una historia. ¿Ven? Porque si yo, de hecho, a un hermano el año pasado le hice la pregunta, ¿de dónde vino la Biblia? ¿De dónde se originó la Biblia? Y me miró y me dijo, la realidad del caso es que no sé. Y creo que ahí radica el problema de nosotros como iglesia. Radica porque somos, y mire, quiero ser también claro, no digo lo que digo a modo de menosprecio, todo lo contrario, es para crear conciencia, porque si nosotros creemos verdaderamente que es un tiempo de engaño,
donde la ola de engaño está hoy más rampante que nunca, pues con más razón tenemos que cavar, tenemos que fundamentarnos de aquello que ya es sólido, de ese fundamento que tenemos como estructura en cuanto a nuestra fe, que es la palabra del Señor. Si no conocemos de dónde se originó la Biblia, pues podemos terminar como muchas personas hoy en día que se han ido y han abandonado la fe. Y cuando digo abandonado la fe, no es que se han ido al mundo, sino que han permanecido, entre comillas, en los círculos religiosos, pero se han apartado de la fe genuina. ¿Ve? Se han apartado de la verdad, de la doctrina como tal, y obviamente sabemos que ahí entramos en ¿qué? En apostasía. En apostasía, entonces tenemos que ver la importancia de esto. ¿Ya ven? Tenemos que conocer el fundamento, el origen de la Biblia que tanto respetamos y honramos. Como creo que la vez pasada, uno de estos fines de semana, le pregunté a un hermano, permítame acá. Le pregunté a un hermano, y quizás, ¿verdad? Yo sé que aquí quizás, obviamente, hay hermanos que sí, que estudian y eso no, ¿verdad? No lo dudo. Le dije que abriera su Biblia en la primera página de la Biblia. Y le dije, ¿qué sabes tú de Casiodoro de Reina y de Cipriano de Valera? Si yo le preguntara a usted de dónde vino la Biblia, Reina Valera, ¿pudiera usted contestarla? ¿Le interesaría a usted contestarla? ¿Me entiende? Porque usted dirá, hermano Salazar, pero ¿por qué es importante saber quién es Casiodoro de Reina? ¿Quién fue Cipriano de Valera? ¿De dónde surgió la Biblia tan utilizada por la lengua habla hispana, Reina Valera? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante saberla? Porque vuelvo y repito, hay una historia detrás de esta Biblia. Y eso es en relación a todas las traducciones de la Biblia que tenemos en nuestras posesiones. Y no podemos desprendernos de esa realidad de que esta Biblia no fue así en el principio. Porque tenemos personas que vamos a ir viendo en estos próximos lunes a modo de introducción cómo estos, yo diría, bueno, imagínense, entre comillas, cristianos que se autodenominan maestros de la palabra, pero están engañando al pueblo, socavando el fundamento que nosotros tenemos y negando la veracidad de la palabra. Por ejemplo, si usted se encara con alguien que le dice que esta Biblia tiene errores, ¿qué le contesta a usted? ¿Qué le contestaría? Tiene errores de traducción. Tiene errores de traducción. Que en cuanto a las traducciones es claro y evidente que tiene que tener errores de letrismo. Pero ¿qué tal si le dicen que esta Biblia es corrompida? Y no solamente decirle no es corrompida, entrar en un diálogo con la persona de tú a tú y entablar una conversación que, aunque usted dirá, hermano Salazar, pero yo no conozco este tema a profundidad. No tiene que conocerlo a profundidad. Con tal que usted conozca lo básico, usted va a tener las suficientes herramientas para poder defender la Biblia, independientemente qué versión le quieran menospreciar. ¿Está viendo? O sea, la iglesia de Jesucristo, y vuelvo y repito, y siempre digo las cosas, ¿verdad?, de manera repetida, hoy más que nunca la iglesia está siendo atacada en cuanto a la fe. Por todos los ámbitos estamos siendo atacados.
Si nosotros nos remontamos al Génesis, ¿qué fue lo que atacó el diablo? La palabra del Señor. Un texto que constantemente lo citamos, predicamos de él, lo usamos como marco de referencia. Siempre vamos al Génesis para enfatizar que el enemigo introdujo el engaño atacando ¿qué? La palabra hablada por Dios a los primeros seres humanos. Y tuvo éxito. Tuvo éxito. Puso en duda la palabra de Dios. Plantó en Eva duda en cuanto a lo que Dios había dicho. Y como en otras ocasiones ha dicho el pastor y he dicho yo, si Satanás logró seducir a una tercera parte de los ángeles, si logró seducir a Eva y a Adán, en los cuales no había pecado, ¿qué de nosotros? Que ya pertenecemos a la raza caída, que todavía estamos en el cuerpo de humillación. A mí nadie me engaña. Descuídese para que usted vea. Descuídese para que usted vea. Comience a entrar en estos terrenos, con estos movimientos no nuevos, porque vamos a ver que el asunto de estos individuos que se han levantado atacando la veracidad de la palabra no es nada nuevo. Simplemente que se ha levantado una ola más grande, con más conocimiento. Que el problema no es el conocimiento, el problema es el receptor, el problema es el que recibe el conocimiento. El oyente, nosotros. Ahora, pero ¿por qué el problema somos nosotros? Porque el conocimiento es bueno. El problema es que a veces no sabemos asimilar lo que se nos está enseñando y somos fácilmente removidos por cualquier línea de pensamiento que aparenta presentarse como una supuesta verdad. ¿Está viendo? Pastor, No, está bien, está bien. ¿sigo por ahí o usted? Yo cualquier cosa te ayudo por ahí. No, yo digo que es importante, ¿verdad? Es importante porque yo estudié, ¿verdad? 3 años en instituto y verdaderamente pues no va al grado completamente, sino algo básico y algo, ¿verdad? Una clase que si la dan, si no la dan, no la dan. ¿Entiendes? El origen es muy importante porque, como dice nuestro hermano Rance, están atacando más que nunca ahora. ¿Por qué? Porque se ha abierto un portal de conocimiento. ¿Me entiendes? Y entonces ahí vamos a explicar, ¿verdad? A través de la clase vamos a analizar cómo se introdució, amén, la Biblia. Y no fue algo, ¿verdad? Fácil para aquellos tiempos, porque verdaderamente fue algo difícil. Amén. Yo sé que Rance lo va a estar diciendo, ¿verdad? Que cómo se empezó a traducirse, ¿verdad? La palabra de Dios en piedra, en pergamino, todo lo que podemos, ¿verdad? Ellos pudieron alcanzar y de una vez yo no quiero hablar porque si sigo hablando sigo brincando y Rance, No, vamos. Quiero ir al paso, eso es lo que pasa en las clases. No, claro. Si me delatan. Pero es muy importante que nosotros conozcamos y sepamos esto. ¿Ve? Porque vuelvo y repito, hermano, si se encara con una de estas personas seriamente, ¿cómo le respondería? Yo mismo, ¿cómo le respondería? Porque estoy en la materia, conozco la materia, pero ¿cómo le respondo a alguien que lo conozca el triple que yo lo conozco? ¿Está viendo? Porque uno nunca para de aprender. Uno siempre va adquiriendo conocimiento y uno siempre va creciendo en el conocimiento. ¿Está viendo? Ahora, el propósito del estudio es poder abrir los ojos y defender el texto original y más veraz de las Escrituras, no dejando que las corrientes modernistas menoscaban o menosprecian una verdad tan vital como lo es la palabra del Señor. Los orígenes de la Biblia. La vez pasada nosotros así hablábamos tocante a estas cosas,
así medio tocado, medio por encimita, que si se escribió en papiros, que si se escribió en... Y amén, lo tocamos por encima, pero nosotros vamos a ir al origen de todo esto y cómo se inició. Porque si nosotros no, mire, Oseas capítulo 4, verso 6 dice que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, pero desecharon el conocimiento. Tenían el conocimiento, tenían la Torá, tenían la Taná, tenían los escritos de los profetas, pero más sin embargo desecharon el conocimiento. Por eso es que perecieron y por eso es que le faltó el conocimiento. Muchas veces desechamos este conocimiento y perecemos porque no mostramos interés por, vuelvo y repito, ¿quién es Casiodoro de Reina? Aquí, una pregunta. ¿Quién de todos acá en una ocasión miró eso y dijo, ven acá, ¿quién es Casiodoro de Reina? Yo busqué de él, pero no por eso. Yo pensaba que era como, yo no pensaba que era una persona. Yo pensaba que era como un logo. Un logo. ¿Quién más? ¿Tú dijiste que sí? Yo, al principio, cuando primero yo lo vi, yo hasta pensé que era una mujer, porque que era Reina Valera, que era una reina que se llamaba Valera. Y ahí fue que busqué información. Yo estaba preguntando porque es Reina Valera en español y Eso es otra versión. Sí, eso es otra versión, la versión de inglés. Pero el punto es interesarnos por lo que aparentemente no muestra ser interesante. La mente pensante va a mirar eso y va a decir, pero Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, ¿quiénes son? ¿Qué eran? ¿O quiénes eran? ¿Quiénes son? ¿Por qué están ahí plasmados en la Biblia? En esta Biblia, Reina Valera 1960. ¿De dónde vino? ¿De dónde surgió la Biblia Reina Valera 1960? ¿Está viendo? Que valga la redundancia, y lo veremos más adelante, que hay una mala concepción y una mala interpretación en cuanto a esta Biblia y cómo se recopiló. Que si fue Casiodoro, eso lo vamos a ir viendo. Porque el problema es que escuchamos, oímos, se escucha convincente y decimos, espérate, pero ¿tiene sentido lo que está diciendo este hombre? ¿Tiene sentido lo que está diciendo esta gente? Porque si venimos a ver entonces, si esa es la pura y la pura realidad, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí? Si no podemos confiar en la palabra del Señor, ¿qué estamos haciendo aquí? Amén, ¿no? Y que quiero enfatizar en cuestión a eso, ¿verdad? Porque verdaderamente los manuscritos del origen, ¿verdad? Cómo llegaron ahí, ¿verdad? Cómo ellos tuvieron estos escritos, ¿verdad? Y fueron traducidos en hebreo, de su texto original, griego, arameo. Arameo y estos tres lenguajes que usaron hasta llegar al latín. ¿Sabes por qué llegaron hasta ahí, hasta estos hombres, ¿verdad? Que tuvieron una rama, porque ellos tenían el poder en ese tiempo, ¿verdad? Pero nos interesa, ¿verdad? En cuestión de cómo llegaron hasta ahí. Y ver, porque esto falta mucho. Claro. Hay que buscar desde el origen, cómo se hizo, cómo llegó a las manos de estos hombres, de los sacerdotes católicos, porque verdaderamente ellos fueron también parte de sacar a Reina Valera, pero eso es demasiado muy... Sí, no, claro. Sí, pero sí, es muy importante cómo, ¿verdad? Estos escritos llegaron a las manos de ellos a través de los hebreos, a través de los sacerdotes que ellos tenían en ese tiempo, porque era una raíz cristiana y por eso que ellos tenían, ¿verdad? Era prohibido, ¿verdad? Era prohibido tener un libro, ¿verdad? En las manos de uno. Y le damos gracias a Dios porque aunque usted piensa que son los católicos, que si lo otro, Dios tuvo que usar este medio para que verdaderamente nosotros
podrán tener, ¿verdad? Los gentiles y todo el mundo, la palabra, ¿verdad? Pero eso lo va a tener que decir tú en explicación, Sí, claro. porque tú sabes las tradiciones, por qué llegó, nos interesa, por qué llegó a nuestras manos, por qué ¿Cómo llegó a nuestras manos? exacto, cómo llegó las tradiciones y por qué las tradiciones tuvieron aparentemente errores, pero es el lenguaje. Sí, para nosotros no entendemos así nada, pero para ese tiempo, ellos entendían lo que querían decir, ellos entendían ese lenguaje, ellos entendían la forma de la gente escribir. Por eso que nosotros al final del tiempo, ¿verdad? Vamos modificando y lo vemos como errores. Era por una razón. Claro, claro. Porque es que, mire, vuelvo y repito, ¿verdad? Esta librería, este conjunto de libros, fue sometida a un lapso de tiempo, gran lapso de tiempo, un proceso el cual no fue de la noche a la mañana, no fue en 1 año, 2 años, 3 años. Nada más, oiga, para darle una idea, la Biblia del oso se tomó 10 años para que se tradujera. Para que tenga una idea. Eso es para mencionarle una. Le di como una pincelada. Imagínese usted que estamos hablando más de acercándonos a casi 3000 años de historia. Entonces, aquí tiene que haber algo más. Aquí tiene que haber algo más. No cayó en nuestras manos así por así. No cayó en nuestras manos así por así. No vino, la Biblia no fue así originalmente. Entonces quiere decir que la historia tiene una historia detrás de esa historia. Y eso es lo que nosotros vamos a estar viendo. Ahora, yo quiero, ¿verdad? Para que ustedes vayan poniendo, anotando el pensu o el orden del cual nosotros vamos a estar, ¿verdad? De las secciones que vamos a estar hablando. Vamos a entrar en lo que es el origen de la Biblia. Ya hoy estamos a modo de introducción, que vamos a estar tanto este lunes y posiblemente los próximos otros 2 lunes. Pero vamos a estar hablando sobre el origen de la Biblia y su desarrollo histórico. Vaya apuntando para que los tenga. Vamos a estar hablando sobre los idiomas bíblicos y el material que se utilizó. La segunda es los idiomas bíblicos, que el pastor lo mencionó, pero vamos a hablar sobre los idiomas bíblicos y su desarrollo también. O sea, que las lenguas no salieron, por lo menos dentro de las que se escribió la escritura, no salió del puro cielo, por más decir. Los idiomas bíblicos y los materiales en los que se escribieron. Eso va a estar en esa segunda sección. El origen de la Biblia y su desarrollo histórico. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es la papirología, que eso es sobre los papiros y los manuscritos más antiguos. Ahí es donde la clase va a tomar, donde la clase se va a poner interesante. Ahí es donde nosotros vamos a mirar entonces los diferentes manuscritos, ¿verdad? En su lengua en la cual fueron escritas y la gran gama de copias que tenemos de esos papiros y de esos manuscritos. Ok, vamos a entrar un poco en lo que es la papirología o el estudio de los papiros, si se le hace más fácil, estudio de los papiros. También vamos a hablar sobre las versiones de las Biblias y por qué hay tantas versiones de la Biblia. Y la que dije ahora, las versiones de la Biblia. O sea, las traducciones, porque hay, o sea, las diferentes que hay. Obviamente no las vamos a abarcar todas porque son muchas, pero por lo menos vamos a tratar con las más significativas.
No, y que verdaderamente lo importante es que usted tenga un fundamento. Oh, claro. En cuestión de que la Biblia se escribió en hebreo, arameo, griego, en los primeros lenguajes que son, ¿verdad? Que no tienen la original, todo es copia, todo es una copia. No hay nada, nadie tiene original, nadie tiene un escrito original, sino copia. Y recuérdese que en el pueblo de Dios, ellos dijeron que escribieran los versos en papel, en piedra, en lo que ellos pueden tener para que la descendencia que venía, ellos pudieran recibir esa palabra, ¿entiendes? De los profetas, de los Moisés. Y todas estas cositas así que son bien interesantes, que cuando yo sé que el hermano Sánchez va a entrar en esos detalles, ¿verdad? Porque tiene ese estudio. Pero es intentado porque alguien pregunta y usted ya tiene información, claro, ¿entiendes? Claro. No, porque hay gente que dice, no, yo tengo los escritos originales y eso nunca, nadie lo ha encontrado. No, van a hablar de los libros apócrifos, ¿verdad? Apócrifos, sí. Eso va a ser parte cuando entremos ya en la última sección, en lo que va a ser la canonización de la Biblia. Hasta el hebreo que se habla hoy es diferente. Es muy diferente. Si me estás adelantando, ponle. No hay una pregunta que usted pueda darle, ¿verdad? Y claro. Es muy importante porque algunas veces nos llevamos ese pensamiento, quizás lo tengo, quizás sería verdad, y no. Aquí estamos para aprender todo el mundo, aquí estamos para aprender. Si usted se lleva un pensamiento para su casa en duda, no, para eso está la clase. Yo siempre he dicho, y yo creo que, bueno, siempre soy muy repetitivo, pero yo siempre he dicho que no hay ninguna pregunta tonta o una pregunta, ¿qué pregunta más insignificante? No, todas preguntas son válidas, porque yo siempre hago énfasis en esto. Si usted tiene esa pregunta, de algunos quizás 15 o 16 que estamos aquí, 5 también puedan ser que tengan esa pregunta. Y al usted hacerla, usted trae la pregunta a colación, lleva al que está dando la clase contestar la pregunta y esas otras personas que tenían esa misma pregunta por esa misma duda es contestada en ese momento. Por lo tanto, no se queden con preguntas. Si tienen duda, diga, mira, no entendí esto como que está un poquito medio difícil de entenderlo, ¿me lo puedes explicar? Y yo vuelvo y lo repaso porque mi interés no es solo, mire, yo no estoy simplemente, por decirlo así, para venderme y para que digan, wow, que el hermano, que mucho, nada de eso. Mi interés es que aprendan verdaderamente. Es que aprendan y que aprendan bien. Porque en un mañana, no solamente porque les toque hablar con alguien y defenderla, que es parte de este propósito, pero quizás mañana le toque enseñársela a alguien. Y si aprende bien, va a enseñar bien. Pero si aprende mal, ¿qué va a pasar? Va a enseñar mal. Va a enseñar mal. Entonces, mi propósito no es simplemente zamparle la información, tengan, llévenselo, repásenlo y para pin, para pan, se acabó el cuento. No. Porque si es así, no, mejor no, porque no le saca provecho a uno. No le saca provecho, no aprende. Se va uno con dudas, se va uno claudicando en dos pensamientos, pero no entendí esto, no entendí lo otro, no lo explicó bien. No. Y entonces, ¿qué pasa? Esa duda, yo digo que la duda es un espacio vacío en la mente de uno. Y nosotros de una forma u otra vamos a buscar alimentar esa duda. ¿Está viendo? Ahora, antes de darte la participación, como último punto que vamos a tocar, ustedes son míos por par de meses, así que ustedes soporten mi locura. ¿Ah? Yeah, about 5. Yeah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeah, with the introduction. Today. So, la última va a ser la canonización de la Biblia. ¿Cómo se formó? ¿Cómo se canonizó? ¿Cómo se determinó? ¿Qué libros eran inspirados? ¿Cuáles no? ¿Por qué algunos quedaron fuera? ¿Por qué otros no? Eso lo vamos a ver. Esa va a ser la última sección. Esa va a ser la última sección que vamos a tocar. Y es bueno que yo diga, si en un día ellos pensaron
Entonces, ¿sabes? Correcto. Si no, dígalo para que yo lo... Porque son como nuevos, entonces ellos más que conocen la Biblia. No, correcto. Ese, yo creo que ese es el ¿verdad? ¿Verdad? Quizás el objetivo principal, que yo creo que ya lo dije, es que conozcamos a profundidad nuestra Biblia. Mira, aquí vamos a hablar sobre textos problemáticos. Aquí vamos a mirar los textos que aparentemente presentan problemas para la doctrina, aparentemente, pero lo vamos a ver con visuales. ¿Ve? Le voy a mostrar videos para que usted escuche cómo este tipo de persona con esta línea de pensamiento de teología liberal, cuando digo liberal no estoy hablando de mundanalidad. No estoy hablando de pintura, no estoy hablando de pantalones, no estoy hablando de nada de eso. Note bien, una teología liberal, que eso es lo que está socavando en este tiempo. No, que está metido, que ya está, es como un cáncer, ya está ahí. Y ya el cáncer trastocó a mucho pueblo de Dios. ¿Por qué? Por no tener este conocimiento. ¿Está viendo la importancia de esto? Dentro de la clase de introducción vamos a mirar qué es ese asunto de la teología liberal. ¿Quién fue que lo inició? ¿Qué es lo que enseñan? ¿Por qué enseñan lo que enseñan? ¿Quién había escuchado aquí el término teología liberal? ¿Alguien? ¿You? ¿Usted también? ¿Quién más? ¿Qué es teología liberal? Hermana Jennifer. Bueno, pues que traen como una línea de pensamiento que aparentemente es bíblica, pero en realidad se sale de los marcos de la palabra, porque lo pintan de una forma, pero se sale del contexto bíblico. Entonces, por eso estos versos bíblicos son supuestamente problemáticos y causan divisiones en cuestión del cristianismo, pero es porque los están sacando fuera de contexto. Son liberales, son según su pensamiento. Exacto. Exactamente. Los gnósticos, eso es una tiene una trascendencia de... Yo vi una página en YouTube estos días que se llama Gnosis, algo así, y pensé algo así. Sí, tienen mucho que ver con ese pensamiento, como decía la hermana, liberal en cuanto a la teología, en cuanto a lo que es la veracidad de la palabra. Pero eso lo vamos a ver más detalladamente para que usted vaya, si no lo había escuchado, si no, pues verdad, ellas las dos mencionaron que sí habían escuchado ese término, pero nos vamos a adentrar más a eso. No te quiero quitar la parte de... Yo lo que quería decir que también lo importante de esto es que vamos a tener hermanitos nuevos en los cuales tienen las redes sociales a su alcance. Y cuando están congregándose con nosotros, escuchan algo. Se van a sus casas y empiezan a ver otras cosas. Y ahí es bueno que los que no están aquí, que son nuevos, nosotros los vemos y los escuchamos como hablan y podemos descifrar si están escuchando algo erróneo y podemos tratar de ayudarlos con esta materia que el Señor le ha puesto al hermano Rance a enseñarnos a nosotros. Claro, eso es un muy buen punto. Yo de hecho, segundo eso, yo no soy quien, soy un hermano igual que usted. Por lo tanto, yo no puedo dictar, si pudiéramos decirlo así, lo que uno ve en sus redes sociales. Cada cual es dueño de su propia vida, pero sí tenga cuidado a quien usted le presta los oídos, porque como decía la hermana Jennifer, se escucha bien, se escucha convincente, se escucha verídico, porque te traen aparentemente evidencia y te van trayendo poco a poco, pero como nosotros no conocemos digamos, el origen de dónde provienen estos pensamientos, pues plantan duda en nosotros. Vuelvo y repito, bueno, ni el pastor, que es por decirlo así, después de Dios, el que está al frente de esta obra, no se puede dictar lo que uno ve en las redes sociales, pero sí le instamos, tenga mucho cuidado a quien le preste usted el oído,
porque las redes sociales se ha prestado tanto para bien como para mal. Recuerde que no todas las plataformas son cristianas y hoy en día hay una mogolla terrible en esas redes sociales. Hay algo que se está presentando como evangelio que no es evangelio. No es el evangelio, no es parte de la gran comisión que se le entregó a la iglesia. Y nosotros estamos siendo fascinados por estas nuevas corrientes y líneas de pensamiento y nos gusta, nos llama la atención. Eso comienza aquí en la mente y como no tenemos fundamento, pues ¿qué hacemos? Comenzamos a coquetear con estas cosas. Y ahí es donde el enemigo gana ventaja. ¿Ves? Como el pastor, el enemigo gana ventaja en estas áreas también. Y eso vamos a hablar de mañana un poquito, ¿verdad? Exacto. Usan su argumento para sacar, ¿verdad? Usan su argumento y texto para llevar su argumento y sus pensamientos, para llevar a su adjetivo, a lo que ellos quieran, porque no todo, ¿verdad? Como dice Pablo, que no todos están para llevar este evangelio puro y sano, ¿entiendes? Sino van para algún propósito de llenar su brillo, para sí mismo, para adquirir fama, porque esto también es la fama, da dinero, y crean eso en él, ¿entiendes? Por eso es importante esta clase, para que usted tenga un fundamento y tenga una claridad en su mente. Porque como Satanás empezó a hablar, Satanás, el lenguaje de Satanás es confundir. ¿Cómo te va a confundir? Usando la palabra. Más nada. Por eso es que existen tantas religiones, tantas sectas. ¿Por qué? Porque el enemigo ha tratado de torcer la palabra del Señor. Y esto, pues, que tenemos una base de entender el por qué. Porque rápidamente dicen, la Biblia tiene tantos errores, pero para entonces voy a escribir. ¿Para qué yo voy a escribir? ¿Para qué yo voy a creer en un libro que está distorsionado? ¿Sabe? Por eso es importante esto. ¿Sabe por qué? En una debilidad que usted tenga, usted no va a pensar eso. Toda una falacia, todo esto es lo que yo estoy pasando, sufrimiento, que si lo otro, entonces yo no voy a creer nada. Entonces te puede poner hasta ateo. A dudar, sí. Espíritu de errores, todas estas cosas. Es mejor, mire, hermano, y esto es muy importante porque si usted quiere crecer saludablemente y tener un buen fundamento, que nadie lo engañe, gloria a Dios, claro. Aproveche claro. que se le está dando por, ¿verdad? A ustedes y verdaderamente. Mire, hermano, yo cogí más o menos básicamente y de gratis, porque yo tuve que pagar. Y verdaderamente no se meta en la profundidad que vamos a estar, sino te lo dicen por encimita. Entonces yo digo, vamos por encimita, porque yo le di su tocas a Rans y él se está metiendo ahí a lo profundo y yo esto se ve interesante. Así que, ¿por qué? Porque vemos por las redes sociales distorsionar. Parece, si usted lo escucha, como dije, usted les escucha bien y preste atención a lo que dicen, te sale de contexto. Y ahí es donde viene la confusión. ¿Y por qué allí? ¿Por qué allá? ¿Por qué tanto nosotros, tanta restricción? Porque la estamos llevando a la línea de la palabra. Pero como quieren escribir un evangelio fácil. No, y que no, usted no está perdiendo el tiempo aquí. Usted no está perdiendo el tiempo aquí. Antes de que se abrieran los discipulados, incluyendo el del año pasado, pudiéramos haber estado en nuestras casas. Hoy es lunes, no hay culto. Yo pudiera estar en mi casita con una taza de café bien tranquilo. O en mi escritorio con mis hijas en la sala viendo algún programa sin ningún problema. ¿Ve? Pero el tiempo, mire lo que es Dios. Mire cómo Dios lleva las cosas. Porque es que Dios es conocedor de todas las cosas. Y Dios pone en nuestros corazones abrir este discipulado para preparar cristianos, discípulos de Jesucristo, responsables y bien preparados en la palabra. No se crea que predicar es a walk in the park. Eso es una responsabilidad.
Y al predicador, tanto al maestro como al predicador, se le manda a conocer. Usted no puede hablar así por hablar. Lo que el Espíritu diga. No, lamentablemente, I'm sorry for you. Conlleva una preparación. Si no me cree a mí, pues no discuta conmigo, discuta con el apóstol Pablo, que le dijo a Timoteo, ocúpate en la lectura en tanto que yo llego. Ocúpate en la lectura. En cuanto al obispado, dijo que no podían ser hombres neófitos, que neófito es una persona falto de conocimiento. ¿Está viendo? Busca 2 de Timoteo capítulo 2. Timoteo 2. Si mal no recuerdo, capítulo 2, versos 14 y 15. Timoteo 2, 14 y 15. Recuérdale esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Lee ese último versículo con 16. más detenimiento. 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura, ¿cómo? Con diligencia. Con diligencia. Presentarte ante Dios. Aprobado. ¿Qué dice? Como obrero que no tiene de Nada de qué avergonzarse, sino que traza bien la palabra de verdad. Para nosotros es una responsabilidad adquirir el conocimiento, tener la preparación, conocer de qué vamos a hablar. Y esta clase, hermano, que vamos a tomar, usted va a ir viendo. Usted no está perdiendo el tiempo aquí. Se lo garantizo. No porque la esté dando yo, porque mañana Dios puede levantar a cualquiera de ustedes y a mí sería más que un privilegio sentarme ahí y aprender de ustedes. Pero es por la materia que se está dando, la importancia que merita esta materia. ¿Está viendo? Por el tiempo que estamos viviendo. O sea, tenemos que equiparnos. Mucho brinco, mucho salto, mucho correteo, poco conocimiento, lo que el Espíritu diga, pero el Espíritu, que no fue el Espíritu que inspiró la palabra. La última vez que yo chequeé, el Espíritu Santo no se conduce desordenadamente. Dice que guía a toda verdad y a toda justicia. Oh, pues, ¿será que estoy leyendo una versión que está equivocada? ¿Está viendo? El espíritu es ordenado. Hay cosas que Dios hace que no va a caber en nuestros pensamientos porque Dios es Dios. Dios no se vale de usted y de mí para hacer las cosas que soberanamente Él quiere hacer. Pero Dios tiene un orden. Dios es un Dios de orden. Entonces vamos a tener que pelear con eso. Y entonces, para eso es que estamos en estas clases. Amén. Nosotros creemos en la inerrancia. La palabra no tiene errores. La palabra es enteramente inspirada por el Espíritu Santo de Dios. La inspiró Dios. La escribieron los hombres. Y después de ahí, esos escritos originales que hablaba el pastor llegaron a manos de hombres que no tenían el don de traducción. Que no era un don, la traducción no era un don. La traducción era una capacidad que se aprendía por medio del estudio de la lingüística, del proceso y el proceso idiomático. Eso no fue así por así. Por lo tanto, era de esperarse que se cometieran errores a la hora de traducirse. ¿Alguna pregunta, alguna duda?
Hoy la clase va a Tengo ser una corta. pregunta. So, cuando las personas dicen, ¿verdad?, que tienen el don de traducir, esto es erróneo. De interpretación. Tú dices el don de interpretar. Es diferente. No de interpretación de lengua, Okay. de traducir la palabra como en otro lenguaje. No es un don, es una habilidad que se aprende. Ok, exacto. Ya. Es una habilidad que se aprende que de hecho, por ejemplo, como tú me has traducido en algunas ocasiones, yo constantemente al pastor le traduzco. Si yo no supiera inglés, yo no le pudiera traducir a él. Exacto, porque yo escuché una vez algo así y yo me quedé un poquito confundida porque yo dije, es como tú dices, a veces dicen cosas y las quieren poner como que, viste, algo tan sencillo como tú lo acabas de explicar. Es, por ejemplo, traducir en un idioma a otro idioma. Pero yo he escuchado eso, de que es un don. Wow, no lo había escuchado. Es algo que tú, una habilidad, y eso yo sí lo he escuchado. Y por eso pregunto, para clarificar, porque pues, no creo que hay un texto bíblico que diga que es un don. No es un don, Una habilidad. es algo que tú aprendes por medio del mismo estudio de las lenguas, o sea, de las lenguas de idiomas. La lingüística, lo que es la idiomática, la gramática, todo eso tiene que ver en cuanto a las diferentes lenguas, ¿verdad? Hablando ya de las traducciones, que estos hombres, que lo vamos a mirar, ¿ves? Porque sí estamos hablando resumidamente para que nos vayamos interesando en lo que se va a estar hablando. Pero hubieron hombres que no conocían la lengua materna del hebreo y tuvieron que viajar a Jerusalén para aprender esa lengua materna y entonces proceder a hacer las diferentes traducciones que hoy tenemos en nuestras manos. O sea, la traducción viene cuando usted conoce que la lengua materna, cuando usted conoce la gramática, cuando usted conoce los diferentes consonantes, cuando usted conoce lo que es lo que es los verbos, los adverbios, los sustantivos. Eso está involucrado en eso. Entonces, oiga, si yo quiero por lo menos, mírelo así, que obviamente va dentro de lo que estamos hablando. Yo le escribo una carta al pastor, pero el pastor no vive aquí. Digamos que el pastor vive en otro país, en otra parte del mundo. Yo escribo una carta, digamos, en la lengua de Ucrania. En mi lengua español. Y pasan 100 años y llegan a la mano del pastor. O él se encontró con esa carta. Está en español. Han pasado 100 años. Y él quiere saber lo que yo he escrito en esa carta. ¿Qué tiene que hacer él? Tiene que conocer mi lengua materna. Y eso no es un asunto de que voy a la escuela, aprendí por 3 meses. No, porque estamos hablando de la traducción del libro que ha cambiado la historia de la humanidad. Aún para ser más claro, el español que nosotros hablamos no es el verdadero español. ¿Me entiendes? O sea, el inglés que usted domine quizás no es el mismo, no es el mismo que es verdaderamente el inglés. Claro, usted tiene que estudiar inglés en la universidad para saber qué es lo que va, ¿verdad? Cómo se pronuncia. Así mismo en hebreo, en arameo, porque no todo el mundo hablaba de arameo allá. Y eso ahí, entonces, es como dice y hablamos, que se ha perdido ese origen. Se ha perdido a través de los años, se ha perdido y ahora mismo, pues tú sabes, gracias a Dios por esos escritos que han revolucionado a través de los años, ¿entiendes? ¿Sabes? Y eso es muy importante saber todo esto, porque, como digo, los dominicanos, Honduras hablan un español diferente, el dominicano habla un español diferente. El de Nicaragua habla también un español diferente. Es el mismo, pero el acento cambia. El acento cambia. Pero hay cosas sí, que ustedes pronuncian que ustedes no, correcto. Y eso, mire, eso es bien importante porque eso ahí tiene que ver también con la cultura a la que nosotros vivimos. Mi persona, que soy de Nicaragua, ellos son de Honduras, tenemos muchas palabras en común. Muchas palabras en común. Prácticamente la cultura es la misma. Aunque hay diferencias, pero en cultura es prácticamente lo mismo. Pero cuando vamos a la tierra puertorriqueña,
a la tierra del dominicano, a la tierra del haitiano, a la tierra del chino, la cultura, el dialecto, la lingüística, todo cambia, la gramática cambia y eso se involucró en cuanto a las tradiciones de la Biblia. ¿Está viendo? Y incluso hay había palabras en hebreo que no se pueden traducir exactamente porque no tiene traducción. Exacto. Tiene que buscar algo que más o menos se parezca. Correcto. Uno no le puede dar mucha mente a eso. Exactamente. Y después de eso entenderlo, para que cuando vengan estas clases de personas, tratar de confundirlo, tratar de decirle esto, eso no es así, pero yo usted tenga un conocimiento sobre eso. Correcto, exacto. Eso mismo iba a decir que, como él acaba de decir, como no tiene para traducirlo, hay personas que sustituyen esa palabra para otra, pero ahí es que se aprovechan las otras personas y dicen, hay error. Entonces la Biblia no tiene errores y ahí es donde uno tiene que estar mental y espiritualmente preparado. Claro. Ahí es donde tenemos que también demostrarle. Claro, exactamente. Y en esto es que aquí en este tipo de clases es que nosotros llegamos a conocer eso. Quizás teníamos una idea, la habíamos escuchado, pero quizás nunca nos tomamos el tiempo de digamos, por decirlo así, de meternos a las profundidades de las mares. Pero eso es lo que vamos a hacer en esta clase, con el propósito de que usted aprenda, de que nos equipemos, de que aprendamos, que nos equipemos con el conocimiento de esta palabra que tanto, vuelvo y repito, respetamos, que tanto honramos y que tanto dentro de nuestras limitaciones, que si no fuera por el Espíritu Santo, no estuviéramos de pies. No estuviéramos de pies. Estuviéramos o en el mundo o quizás dentro de un círculo religioso, pero siguiendo una falsa doctrina errónea. ¿Ve? Y eso es lo que vamos a ver en estos próximos meses. ¿Ah? Así que, verdad, yo verdad, en dado caso, cuando las clases se vayan desarrollando, todos los lunes, son míos por los próximos 5, 6, 7 meses, 9, 10. Porque por el tipo de materia, número uno. No quería dejar tanto espacio de tiempo con una materia como esta, porque esta materia es lo que yo le llamo, es tedioso. O sea, it drags your feet. You know, esto no, la lectura no es muy común dentro, o sea, mucha gente no le da a la lectura. O sea, no se toman el tiempo. Como es tanta información, obviamente lo que vamos a estar viendo son gráficas y puntos relevantes en cuanto a la temática, pero no quería dejar tanto espacio de tiempo sin estar ahí consecutivamente para que no se perdiera la noción de lo que estamos hablando. ¿De cuánto van a ser las clases? ¿De 1 hora nomás? No, lo que pasa es que hoy es más que el primer día. Déjame le respirar. Introducción. Mira, el lunes que viene todavía vamos a estar en introducción. El lunes la introducción. Sí, continuamos con esto. Así que, ¿algún otro comentario, alguna pregunta por el momento, hasta ahora? Esto es importante, ¿verdad? Porque a nosotros nos pasó algo los otros días, los hermanos nos estaban hablando que el pastor y Niepa iban a buscar una coqueta. A nosotros una coqueta es un libro. Y los hermanos, los hermanos estaban, ¿qué es una coqueta? Y estaban pensando como que el pastor y Niepa iban a buscar una coqueta, una mujer. Sí. Entonces, tú sabes que es importante las traducciones también, porque uno no sabe. Claro. Es importante aún cuando no sabe, claro, obviamente estamos tratando el asunto de las traducciones de la Biblia, pero nosotros eso es importante. Eso es importante aún cuando nosotros nos desarrollamos en nuestro diario vivir, cuando hablamos con personas de diferentes culturas, con diferentes, idiomas y demás, ¿ves? Porque nos ayuda a comprender que el uso de diferentes palabras que quizás nosotros tenemos no es lo mismo que ustedes tienen, el que ustedes usan. Hay algunas palabras que ustedes utilizan, para mí
y sé que para ellos sería una falta de respeto. ¿Ve? Pero eso uno lo va aprendiendo después. Así que nada, Dios les bendiga. Será hasta el próximo lunes, así que prepárese. A las 7, si me viene tarde, le cobro una cuota. Sí, un café. Yo un café, pero también cobro, chavo. Nada, Dios les bendiga, pastor, para que usted comparta algo con los hermanos antes de irnos. Estamos aquí,